De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. ¿Por qué Israel rechazó a Jesús? Esa es la pregunta, ¿por qué Israel rechazó a Jesús? Fue una pregunta muy interesante, no recuerdo el nombre de la persona que la hizo, pero sí recuerdo la pregunta. Me gustaría comenzar con ese tema, en vista de que no hay nadie por ahí preguntando nada. Me gustaría comenzar con ese tema, explicar por qué Israel rechazó a Jesús. Bueno, vamos a ver si logro responder en 5 minutos. A dar esa respuesta trataré de dar esa respuesta en 5 minutos. ¿Por qué Israel rechazó a Jesús? Bueno, comenzamos. El plan de Dios para la salvación del hombre es un plan que es sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Sempiterno quiere decir que tuvo principio en algún momento y llegará hasta la eternidad. Es decir, no es eterno, porque eterno es quien no tuvo principio y no tuvo fin. El único ser que es eterno es Dios. Por concepto, solo Dios es eterno. Solo Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, solo Él es eterno. Él existe antes de todas las cosas. A partir de allí, todas las cosas que Él creó, llámese propósitos, planes, pactos, creación, visible o invisible, unas son mortales, otros son sempiternos o perecederos también, porque van a caducar en el caso del viejo pacto. Entonces, el propósito de Dios de salvar a la humanidad es un propósito que nace mucho antes de la creación de la tierra, de la creación del mundo como tal, y Dios ya tenía en su propósito un plan de salvación para cuando el hombre cayera. Eso es lo que dice la Biblia y aparece en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, en donde al final dice que los nombres de los que fueron escogidos para salvación están escritos en el libro o en el rollo del corderito que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El corderito ya había hecho ese rollo donde había escrito los nombres de los que habían sido elegidos para la salvación. Dentro de ese rollo entonces entendemos que está mucha humanidad, no solamente Israel. Israel no existía cuando Dios hizo ese propósito. Luego vino la creación, el hombre peca, ya todos conocemos la historia, y Dios promete en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el verso llamado protoevangelio, porque es donde se anuncia por primera vez a la humanidad las buenas nuevas de salvación, cuando Dios dice que haría nacer de la mujer a alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, que destruiría el mal, que destruiría las tinieblas. Entonces, en ese propósito de Dios, a partir de Génesis 3:15, Dios comienza a revelarle al hombre su propósito que él ya había plasmado. Sin embargo, la humanidad no conocía a Dios, la humanidad siempre tendió, según Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5, siempre tendió la humanidad a hacer el mal y el corazón del hombre siempre está inclinado a deslizarse a lo malo. Entonces Dios decide hacer un plan en la tierra, no en la eternidad donde Él existe, sino en la tierra para hacer notorio su propósito. Y llama a un hombre llamado Abraham después del diluvio. Llama a Abraham y Abraham le hace la promesa de que bendeciría a todas las naciones de la tierra en su simiente, es decir, en su genealogía o en uno de sus descendientes. Cuando habla de la simiente se refiere a la descendencia. Entonces, en la descendencia tuya, y más adelante en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo explica que esa simiente es Cristo. Jesús es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y le dijo que en Jesús todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Entonces Dios tiene un plan con todas las naciones, no solo con Israel. Pero para poder mostrar quién era Él, para poder mostrarle a la humanidad su revelación, su gloria, su deidad, su poder, escoge entonces a los hijos de Abraham y los forma una nación, los hace llamar a Israel. A este grupo de personas, cerca de 3 millones que salieron de la esclavitud de Egipto, los hace llamar a Israel, los lleva al monte Sinaí, y en el monte Sinaí les entrega la constitución, les entrega la carta magna, tanto en la política como en lo social, como en lo religioso, le entrega
un libro de estatutos, de mandamientos, de normatividades para que Israel pudiera conocer a Dios y a través de Israel todas las naciones conocieran a Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento del cumplimiento de esa promesa, Juan capítulo 1 versículo 12 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando esa simiente de Abraham se hace patente físicamente en la tierra, él vino, según sus propias palabras, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sucedía algo: si Israel lo aceptaba, entonces la salvación hubiera quedado confinada solamente para Israel. El plan de Dios era que la salvación se extendiera a toda la humanidad. Entonces endureció a Israel. Y esto es lo que hay que entender. Eso aparece en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11. Esos tres capítulos son maravillosos, en donde el Señor, a través del apóstol Pablo, explica que Dios eligió a Israel para mostrar su gloria, pero luego lo endurece, le endurece el corazón para que no crea. ¿A través de quién? A través del profeta Isaías. Cuando Dios llama a Isaías en el capítulo 6, luego en el capítulo 7 y capítulo 8, en unas conversaciones muy especiales que tiene, el Señor le dice a Isaías que vaya al pueblo y engrose su corazón y lo cierre, lo ponga duro para que no crean, para que no se conviertan y Él no los pueda redimir. Isaías entonces le pregunta: ¿hasta cuándo será esto? Entonces Él le dice: ¿hasta cuándo va a ser el endurecimiento de Israel? Y de eso hablaré otro día. Entonces Dios elige endurecer a Israel casi 800 años antes de que el Mesías viniera. ¿Para qué? Cuando el Mesías viniera, ellos no lo recibieran. Y así poder cumplir el propósito que Él tenía desde el principio, desde antes de la creación, de que Jesús fuera recibido no solo por un grupo de personas, sino por toda una nación, por todas las naciones, por toda la humanidad entera. Entonces, pues efectivamente Jesús vino, y para cumplir todo lo que ya se había determinado, Israel lo rechaza. Israel lo crucifica, lo lleva a la cruz del Calvario, los judíos lo hicieron, y la muerte de Jesús abre entonces, y el rechazo de Israel abre entonces la gran puerta de la bendición para todas las naciones gentiles, incluidos nosotros los colombianos. Nosotros en Colombia, particularmente aquí estamos hablando desde Colombia, nosotros los colombianos tenemos acceso a los planes de Dios, tenemos acceso a las promesas de Dios, tenemos acceso a los tesoros de Dios, solamente por creer en Jesús de Nazaret, no por otra cosa, no por nuestras obras, no por nuestros deseos, no por nuestros impulsos humanos, no por nuestros planes santos, por nada de eso. La única razón por la que tú y yo, como gentiles, como extranjeros de Israel, tenemos entrada y tenemos acceso a todas las promesas y a los planes de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Vamos a leer, vamos a mirar en Romanos 11, verso 15. Creo que es una cita que podríamos leer hoy para cerrar la respuesta a esta pregunta. Me pasé 2 minutos, pero he tratado de ir lo más rápido posible. ¿Por qué Israel no aceptó a Jesús? Entonces, recapitulando, porque Dios determinó que no lo aceptara, y número 2, porque si ellos lo hubieran recibido, la salvación no hubiera estado abierta para toda la humanidad, como fue el plan de Dios desde antes de la creación. Romanos 11:15 creo que es la cita. ¿Qué dice? Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué es su readmisión sino la vida entre los muertos? Vamos a leer hasta el 10. Vamos a leer todo ese pasaje, 11:10. 11:11. Digo pues, ¿acaso tropezaron para que cayeran? De ninguna manera. Pero por su delito vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Pero si su delito es riqueza del mundo, y su fracaso riqueza de los gentiles, cuánto más su plenitud. Pero a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de gentiles, honro mi servicio. Por si de alguna manera provocara a celos a los de mi carne y salvara a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué es su readmisión sino la vida entre los muertos? Continúa.
Y si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces aquí vemos en este capítulo 11 de Romanos la explicación resumida, condensada de lo que acabo de decir yo. Israel fue por su delito. ¿Cuál fue el delito? Rechazarlo. ¿Por qué lo rechazaron? Porque Dios endureció su corazón para provocarlos a celos. El Señor dice, los profetas dicen que te provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo y por los que no preguntaban por mí. Ese pueblo que no era pueblo son el resto de la humanidad, o es el resto de la humanidad, los gentiles. Y los que no preguntaban por Dios somos nosotros, los que no teníamos Dios ni ley. Dios decidió revelarse a nosotros para llamar a celos a su pueblo, para que su pueblo pudiera volverse a Él después de rechazarlo. Y entonces aquí es la parte maravillosa de la supremacía y del eterno propósito divino al cual nadie se puede rechazar. Nadie puede resistirse. Por mucho libre albedrío que diga tener, ninguno de nosotros tiene libre albedrío para sobrepasar el propósito y la voluntad que ya Dios prefijó desde antes. A muchos de pronto no les gustará eso, pero es lo que la Biblia enseña. Israel, por mucho que hubiera querido amar a Jesús, ya Dios había decidido que lo iban a rechazar. No hay manera, solamente un puñado para que hubiera testimonio dentro de Israel y porque de ellos viene la salvación. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y por eso Jesús dijo, tomando las frases y las palabras del apóstol Pablo, Jesús dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. Y por eso él hace la referencia al apóstol Pablo, de que nosotros, gentiles, somos comparados metafóricamente con olivos del monte, con olivos silvestres. Pero Israel es el olivo de la casa, el olivo cuidado, el olivo ornamental, el olivo pulido, digámoslo así. El olivo que tiene todas las especificaciones de calidad es Israel. Pero para que nosotros, el olivo silvestre, pudiéramos ser metidos allí, Dios tuvo que cortar ramas. Es decir, desechó. Y el pueblo de él, nacido en Israel, lo cortó a propósito. Eso es terrible. Lo cortó a propósito para meterte a ti y para meterme a mí. Es decir, nosotros estamos metidos en el pueblo de Dios porque a alguien le quitaron la silla y nos sentaron a nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no pedí la silla y el que estaba sentado no quiso irse. Solamente Dios decidió que no estaría, pero decidió meterme a mí. Eso es terrible. Estamos aquí porque a alguien le fue quitado el lugar. Dios cortó ramas para meternos a nosotros, con el fin de que pudiéramos ser partícipes de la raíz, que es Cristo, y pudiéramos ser vivificados con la savia que fluye de Él. Entonces, no nos podemos jactar, no nos podemos sentir superiores a Israel de ninguna manera, porque nosotros estamos pegados. No nos podemos sentir más grandes que Israel porque tenemos el Espíritu de Dios, etcétera, 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 y tener ese vanaglorioso orgullo espiritual absurdo. Nosotros estamos sujetos al Dios de Israel y estamos sometidos a la vid, que es Cristo, un judío también, y estamos pegados a las raíces que vienen de esa misma genealogía. Entonces somos participantes solamente porque Israel cometió el delito de rechazarlo y matarlo, pero ellos lo hicieron no por sí, sino porque fue el propósito de Dios que lo negaran y lo torturaran y lo mataran para que la salvación viniera a nosotros y el poder cumplir su plan que desde antes de crear este universo ya había dicho que quería hacer. Ese es nuestro Dios, esa es la voluntad suprema e inmutable de nuestro Señor. Por eso Él dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, con eso creo que responde esa pregunta y damos gracias a Dios por su palabra y por lo que aparece escrito allí en la Biblia. Si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere opinar, si alguien quiere debatir al respecto de lo que he hablado esta noche con tocante a este tema, por favor escribe
ahí en los comentarios, o si tienes alguna otra pregunta para poderla responder ahora aquí en el directo, sería maravilloso poder escucharte. Alex Pérez comenta: Apóstol, ¿cuánto tiempo puede durar un tratar de Dios en una persona y cómo se puede llevar ese tratar? Gracias por tu pregunta, hermano Alex. ¿Cuánto tarda o cuánto puede tardar el tratar de Dios en una persona? Bueno, realmente Dios trata con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. El propósito de Dios no tiene una fecha de inicio como tal. Si Él me escogió para ser su ministro, desde que estoy en el vientre de mi madre, dice el Salmo 119, sí, Salmo 119 habla de la omnisciencia de Dios. Dice la palabra del Señor que desde que estaba en el vientre Él conoció mi embrión, puso cada órgano. Es decir, el trato de Dios está contigo desde el día que tu papá y tu mamá te engendraron, y conmigo también. Desde ese día Dios nos tiene los ojos puestos encima, ¿sí? Antropomorfizando a Dios. Sus ojos están puestos sobre nosotros desde el momento en el que fuimos engendrados. Siempre y cuando en su presencia nos haya elegido para lo uno o para lo otro. Si Él nos escogió para hacer bendición desde antes de que naciéramos, pues nos hizo nacer, y desde el vientre de nuestra madre comenzó a formarnos cada etapa de nuestra vida, cada alegría, cada sufrimiento, cada derrota, cada caída, cada éxito, cada victoria. Todo fue Dios tratando nuestras vidas para poder llevarnos hasta el lugar en el que estamos hoy. Cada desengaño, cada dolor, cada luto, cada lágrima, cada prueba, cada enfermedad, cada aflicción, todo hace parte del mismo plan de Dios y el mismo trato de Dios. Lo único es que generalmente nosotros no sabemos eso hasta el día en el que llegamos a Cristo, y entonces comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a conocer sus propósitos, y podemos entender que estuvimos en sus manos desde el principio. ¿Cuándo va a terminar el trato de Dios? El día que muera. El trato de Dios terminará en mi vida el día que muera, el día que me entierren. Hasta ese día Dios dejará de trabajar en mi vida, porque ya mi vida no está. Y allí comenzará entonces una nueva etapa, según dice la Escritura, según dice la Biblia, de un nuevo tiempo en la otra vida con el Señor o sin Él, para los que no tienen a Cristo. Entonces, pero de todos modos, la mano de Dios siempre está puesta sobre ti, sobre mí, sobre toda la humanidad. La mano de Dios siempre está puesta para bien o para mal, para hacer lo bueno o para hacer lo malo, para probar o para bendecir, para maldecir, para levantar o para aplastar. La mano de Dios siempre está trabajando sobre cada uno de nosotros, y a esa voluntad no nos podemos escapar. Estamos a sus pies, lo queramos o no lo queramos, estamos allí sometidos a Él. Gracias, hermano Alex, por tu pregunta, y espero haber sido claro en la respuesta. Si quedó algo inconcluso, por favor comenta para seguir explicando. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,